nombre es Ricardo Vázquez Kunze. Bienvenidos a La Terraza de RBK. Ya estamos en un nuevo año y para hacer un análisis del año que se fue, hoy día tenemos como invitada a una gran periodista que no necesita presentación. Se trata de Mariela Balbi, la que nos ayudará a comprender todo lo que sucedió en el 2020 y qué expectativas tendremos para este año 2021. Bienvenida, Mariela Balbi. ¿Qué tal, Mariela Balbi? Encantado de tenerte en la terraza de RBK. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, muy feliz año. Estamos empezando el 2021 y yo quería hacerte una serie de preguntas relativas al año que se fue. Quería que me dijeras del año 2020 cuáles son las tres principales, los tres principales acontecimientos que según tu juicio son los más impactantes del año en el Perú. Bueno, creo que son la elección del nuevo Congreso, la pandemia que llegó tan fuerte al Perú y que ha matado a tanta gente, y la vacancia de Vizcarra, ¿no? Bueno, aparte de conocer sus latrocinios y sus en fin, sus pillerías. Eh, la, la, Últimamente la revista The Economist, el corresponsal para América Latina, ha publicado en The Economist una columna en la cual afirma que el Perú es el país que peor gestionó la pandemia del COVID en el mundo, con más de 2.000 muertos por encima de lo habitual en la cantidad de fallecimientos. Y sin embargo, el señor Vizcarra, que durante el tiempo que fue presidente fue el que gestionó la mayor parte de la pandemia, tiene o tuvo o tiene hasta ahora 57% de aprobación ciudadana. Eh, ¿Cuánto crees tú, por qué crees tú que sucede esta situación y a quién crees tú que le corresponde la responsabilidad? Porque el corresponsal para América Latina de The Economist dice que en algún momento tendrá que realizarse alguna investigación independiente sobre estos hechos. El tema de la pandemia fue muy maltratado, muy maltratado. Hubo demasiados muertos, tuvimos ese galardón, entre comillas, de muertos por millón, bastante antes de lo que lo publica Michael Ritter de Comet, pero es un buen señalamiento sin duda. Y lo cierto es que tampoco nadie se explicaba por qué Vizcarra, pensábamos que las encuestas eran bambas, por qué Vizcarra tenía tanta aprobación. Yo creo que él ha construido una imagen del buena gente, del honesto, de la persona trabajadora, super cool, en bullines, informal, que te ha machacado todo el tiempo el tema de la lucha anticorrupción. Pero, hay una cosa, también han estado los medios. Es cierto que los bonos, como te he escuchado a ti en un comentario que citas a Aldo Mariate, los bonos tanto para Reactiva Perú como para el tema de los bonos de la gente de escasos recursos, pues entonces ha sido una cosa que para la gente ha impactado, ¿no? Pero también está el tema de los medios, que no lo mencionaste en tu comentario en la mañana y no es una crítica, por supuesto, pero es una adición. Los medios le han hecho una campaña mediática a Vizcarra, pero pavorosa, ¿no? Pavorosa, censuraban algunas noticias, levantaban las buenas, los actos de corrupción nunca han sido informados de manera, digamos, abierta, transparente, siempre ha sido cuando ya las finales, mediatizado, y eso ha sido bien importante, tanto para la aceptación de Vizcarra durante la desgracia de la pandemia,
como para la salida del expresidente Manuel Merino y la asunción de este nuevo presidente Francisco Sagasti, ¿no? Los medios tienen un papel potente, te van lavando el coco, ¿no? Ahora, a qué crees tú que se debe esta, digamos, parcialidad de la prensa hacia Vizcarra que, digamos, no hemos visto en mucho tiempo? Porque desde las épocas de los años 90 no hemos visto una prensa tan parcializada con una persona y que de alguna forma ha sacado del mapa cualquier noticia mala o cualquier noticia real, ¿no? De este, que No, se la misma producía pandemia, tú sobre la recuerdas pandemia o sobre la durante la economía. pandemia fue tremendo porque no te daban los reportes de la gente que no tenía oxígeno, se sabía que no tenía oxígeno porque claro, era algo grosero, pero no se iba a los hospitales todos los días, ni se estaba en las puertas de los hospitales, no ha sido una información objetiva la que han hecho los medios de comunicación. ¿Y a qué se debe? Bueno, a la publicidad estatal es un punto importantísimo porque con el desplome de la economía debido al coronavirus, por supuesto que la tabla de salvación ha sido el gobierno. Ahora, esta alimentación, esta antropofagia de los medios de comunicación o esta adicción de los medios de comunicación a la publicidad estatal viene de la época de Humala también. Humala, si tú ves, tiene su espacio en televisión porque son pactos que se van haciendo. Nunca ha sido así chancado, criticado como Chávarri, como Merino, como Tomás Gálvez, como tantos otros. Nunca ha sido como el Congreso mismo. Y luego el asunto que el caso Odebrecht, ¿no? Que es un caso que todavía recorre y que ha recorrido la política y la democracia peruana de una manera obscena y contundente, ¿no? O sea, el caso Odebrecht, ten en cuenta que eh, el principal accionista del conglomerado más grande de medios de este país, pues ha estado involucrado con Odebrecht, ha tenido malos manejos con Odebrecht, ha participado en las coimas de la interoceánica, etcétera, ha estado hasta en la cárcel, ¿no? Ahora, Es colaborador eficaz, según dicen. ahora Mariela, seguimos con el tema de la pandemia para ya, digamos, darle fin y entrar a otro tema. Eh, Nos hemos venido a enterar, ¿no es cierto?, que el Perú finalmente no contaba con ningún tipo de vacuna como sí lo han hecho la mayoría de los países del mundo, que ni siquiera son tan lejanos, sino incluso países vecinos que o bien han tenido la vacuna de Pfizer y negociaron en su momento la vacuna, o bien están teniendo la de AstraZeneca que acaba de aprobarse en el Reino Unido, o por último han hecho negociaciones con la vacuna Sputnik de los rusos, que es el caso de Argentina. Pero en cualquiera de los casos, casi todos nuestros vecinos han accedido de una u otra forma a obtener vacunas contra el COVID. El Perú es, creo, el único país o uno de los únicos países en Latinoamérica y en el mundo quizás que no tiene ni va a tener ningún tipo de vacuna en el año que estamos iniciando. Entonces, eh, la pregunta es, ¿de quién es esta responsabilidad y cómo tomarla? Porque es, francamente, nos estamos enfrentando a una especie de rebrote o de segunda ola, todavía no lo sabemos muy bien, pero estamos igual que el año pasado, es decir, totalmente desprotegidos, como si la ciencia no hubiera en este año que pasó llegado a la conclusión científica de haber producido varias vacunas contra esta enfermedad. ¿Cómo te explicas esa situación? Mira, el asunto es que no se ha gestionado, el asunto es que es lenidad, incapacidad para gastar. Acuérdate que durante el coronavirus no se podía comprar respiradores y se compraron unos que no sabían armarlos, porque no les habían llegado las indicaciones, renunció la directora del hospital de COVID de ATE, me parece que está en ATE, sí, ¿no? En ATE renunció una doctora que dijo yo no me puedo hacer responsable, yo no puedo recibir estos aparatos que no tienen
ninguna sustentabilidad para poder armarlos, ni nada por el estilo. Hubo coimas con las mascarillas, no hubo oxígeno, o sea, es una incapacidad para gestionar. Unos dicen que es una mala voluntad, pero si es así, o asá, da lo mismo, será un delito de traición a la patria, ese sí, ¿eh? Porque la verdad es que, o de lesa humanidad, perdón, no quise decir traición a la patria, de lesa humanidad, eso sí, porque, ¿sabes qué? Todo el mundo hemos visto a la señora esta de Arequipa llorar así de manera con tanto dolor y expresar su rabia, su impotencia frente a que su esposo no tenía oxígeno, su esposo se moría y su esposo no era atendido. En fin, eso es un delito de lesa humanidad. Pero ahora nos toca las vacunas. Vizcarra ha salido con gran prosapia y con gran frescura, para no usar la palabra adecuada, a decir que él ha dejado 250 millones de soles para la vacuna. Pero la pregunta es, ¿dónde están los 250 millones en la vacuna? ¿Dónde está mi zapato blanco? ¿Dónde está? Yo no tengo la menor idea, pero además lo dice después de 15 días. Lo cierto es que se quiere lavar las manos. Sagasti ha dicho que no se trata de volver atrás, de que no se trata de que él no puede ir atrás, respaldando a Vizcarra en buena cuenta, porque si ha habido una irregularidad o por lo menos una mala gestión, yo no tengo por qué respaldar esa mala gestión. Lo cierto es que estando sin vacunas, el Perú no solamente se coloca a la saga de América Latina, somos la vergüenza y el asmerreír, sino que vamos a tener problemas de movilidad, porque cuando el próximo año te exijan en Estados Unidos o en Francia o en Europa o en la misma América Latina certificado de vacunación, ¿qué vas a mostrar? Una prueba rápida. O sea, nos limita bastante como país, ¿no? En la que vengan gente de negocios acá, que se mueva la economía del país, porque la vacuna es, pues, entre comillas, la solución, no es al 100%, pero vamos, es una protección para una enfermedad tan rara, tan sorpresiva y tan mortífera, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, es decir, no tenemos la vacuna, ya estamos en el 2021, no tenemos la vacuna. El mundo todavía no se ha recuperado de esta tragedia que es, digamos, mundial, pero de alguna manera entran mejor preparados para precisamente la fase económica que también golpeó al mundo entero, incluido el Perú, que es uno de los países de América Latina más golpeados, con menos 12% de PBI para el año que justamente estamos entrando, que es este año 2021. Eh, ¿Tú cómo crees que nos vamos a recuperar si no tenemos el arma para eh, eh, de alguna manera protegernos contra un virus que se sigue moviendo en todos los países y que está visto que va a ser una cuestión endémica en todas partes? Va a ser bien difícil, ¿eh? Más difícil de lo que piensan, porque ellos dicen que va a venir, el gobierno dice ahora que va a venir en el primer trimestre, no dice cuánto es el primer trimestre, el primer semestre, perdón, no dice cuándo, porque 6 meses son bastante largos en tiempo. Luego dice que no, que ya viene en el primer trimestre. Lo cierto es que sin vacuna estamos fregados, porque somos un poco los apestados del mundo, ¿no? O sea, bien complicada la situación en la que nos han puesto. Y tampoco compras vacunas así como quien va y compra una botella de gaseosa, no es tampoco tan fácil y tan simple. Y lo cierto es que se habla que siguen en negociaciones, que negocian para acá, no hay transparencia, no hay ninguna transparencia, y lo único que sabemos es que no han chancado, porque mientras que tú no pagues, no hay vacunas, pues, y sabe Dios cuándo llegarán. La Pfizer tiene un tema que es complicado, que tiene que tener una refrigeración a menos 70% para conservarla. Imagínate eso, mandarlo a Tacna, mandarlo a Tumbes, mandarlo, en fin, no sé cómo se hará eso. Que yo recuerdo en la época de Vizcarra, se dijo que se iba a destinar 140 millones de soles para los sitios que conservan, las cámaras que conservan esta vacuna. Ahora, no sé si se vayan con la AstraZeneca, porque la AstraZeneca, según la ministra actual,
y en la época anterior, en la época de Vizcarra, porque ya lleva bastante tiempo en el gobierno, ella dijo que no era confiable, ¿no? Ahora no sé pues si cambia la opinión, ¿no? Bueno, la AstraZeneca acaba de ser aprobada en el Reino Unido y es precisamente la vacuna que de alguna forma no requiere mayor complicaciones porque no requiere mayor refrigeración, etcétera. O sea, va a ser la de más fácil. Bueno, pues ahora esa vacuna nos hubiera salvado la situación, ¿no? Ahora lo cierto es que no tenemos ninguna vacuna. Han habido 30.000 muertos según las cifras oficiales y más de 80.000 muertos según las cifras extraoficiales. Esa cifra No de tan muertos extraoficiales, es Ricardo, ¿ah? Son cifras que vienen de lo que son las direzas de, no, el Sistema Nacional de Defunciones, no sé así cómo es el es. nombre, pero no es que sean, no sean, son súper oficiales, que comparan los muertos del 2019 con los muertos de 2020. Mi, Y mi allá hay pre- un decalaje de 40.000, 40.000 almas, ¿no? Que mi, no, mi- no es mi- poca mi cosa. pregunta es el gobierno mentía en ese momento cuando nos daba unas cifras que al final terminaron desnudando una cantidad de muertos mucho mayor. ¿Y cuál es la responsabilidad, ya no digo política, sino penal, ¿no? De una situación de esa naturaleza? Mira, es un sistema de medición que creo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Tampoco hay que ser ponderado en la evaluación de las cosas. En ninguna parte del mundo te han dado el número de muertos real, ¿no? Porque también eran los que les hacían el test molecular, los otros los pasaban como otra cosa, para seguramente no dar nada por reacción, pero es una manera de actuar que ha sido compartida con otras latitudes, ¿sabes? Entonces, yo no sé cómo será el asunto, pero no sé si tanto sea eso delito. Lo que sí es delito es haber dejado sin oxígeno a la gente y haber permitido esas muertes, ¿no? Y todo se ha maquillado, ¿no? Todas las cifras se han maquillado, se muestran de manera, tú no sabes ahora como antes cuántos muertos por día, cuántos muertos por día hay, cuántos muertos ¿cómo se llama? Cuántos infectados por día hay, porque tienen los infectados del día y las pruebas de la semana las sacan en otro boletín, que no es el boletín, que es la sala situacional. Ahí hay un manejo de cifras de maquillaje que era delito, ¿no? Pero ¿Tú ves algún candidato o candidata en vísperas ya de elecciones, porque estamos en el 2021, las elecciones son en 3 meses, el 11 de abril, que tenga algún tipo de respuesta mínima, ¿no es cierto?, a esta digamos, situación que le espera al Perú, tanto el aspecto de salud, en el aspecto económico y en el aspecto también de la educación, porque si bien es cierto la educación se hizo a distancia, en muchos lugares del país se prometieron tablets que nunca llegaron y a todos los alumnos los han pasado de año con la educación a distancia, pero en realidad es un año casi paupérrimo para la educación peruana. Entonces, yo te pregunto, ya que va a haber un cambio de gobierno, si tú ves algún tipo de liderazgo de alguien que realmente valga la pena como para decir, bueno, por lo menos hay uno, dos o tres que ofrecen, digamos, un camino medianamente plausible para afrontar los próximos años, o por lo menos el año que viene, con esta situación. el panorama electoral es complicado, ¿no? El panorama electoral no es un panorama claro, son veintitantos grupos, hay partidos que no han logrado meter listas como el APRA del Congresal para el Congreso, y bueno, quién lo sabe, ¿no? Todavía no ha habido campaña, no hemos escuchado barrabasada y media de gente como no preparada, como el candidato Forsyth. Yo la verdad es que estoy, como todos los peruanos, bastante desconcertado. Yo creo que a la gente le llega las Las elecciones, ¿no? elecciones. Están en otra, ¿no? Todo el mundo está pensando que se viene la segunda ola que no tiene trabajo, que no tiene crédito su empresa. O sea,
Tú has dicho que uno de los hechos más importantes del 2020 que pasó fue la crisis política que derrocó al presidente constitucional Merino. Yo te pregunto, ¿a ti te parece, como dicen la mayoría de los medios de comunicación y como la prensa en diversos medios ha hecho hincapié, que el señor Merino y el señor Antero Flores Arauz son un par de tiranos que ordenaron disparar a la gente y a raíz de eso murieron dos personas y eso fue lo que ocasionó de alguna manera que ese gobierno sea un gobierno espurio, dictatorial y que se tenga que, como recomiendan los organismos de derechos humanos, someter a algún tipo de sanción a este gobierno, ¿no? que de alguna manera reemplazó al vacado expresidente Vizcarra? Mira, yo creo que eso es un libreto que estuvo preparado. He escuchado ayer una entrevista final en el programa de Humberto Ortiz a Manuel Merino, al expresidente Merino, y la verdad es que él dice que eso ha sido como preparado, ¿no? Porque se le acercó Sagasti cuando lo seguía hasta el baño y se le preguntó si es que habían los votos para vacar a Vizcarra. Y lo cierto que le dijo a Merino, oye, pero a mí también me están ofreciendo ser presidente. ¿Cómo podía ser ofrecerle presidente si el presidente del Congreso era Merino y tendría que ser él y todavía ni siquiera se había programado la vacancia a Merino? O sea, es una cosa bien difícil y bien complicada de procesar, ¿no? Me dejo entender, estoy un poco confusa tal vez, pero me No, dejo no, no, entender. no, está Me claro. dejo Ahora, entender, o sea, acá ha habido un libreto, ¿no? este libreto es, a ti te parece que es de, digamos, de quién, ¿no? Porque los constitucionalistas, digamos, respetables, si se ve la Constitución, saben que Vizcarra fue vacado por 105 votos, como exige el reglamento, la Constitución, y en consecuencia no hay nada ilegal ni inconstitucional. Sin embargo, todas estas marchas se armaron precisamente en función de la inconstitucionalidad y una suerte de aparente golpe de Estado que se dio contra Merino, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿ese libreto es de quién? ¿Cómo se armó? ¿Tú cómo lo Ya tendría consideras? que ser adivina, pero lo cierto es que acá hay algo oscuro, porque no puede ser que 104 congresistas, 105 congresistas vaquen al señor Vizcarra, bien vacado, porque el señor Vizcarra era una persona que ya no se sostenía en el poder, y de acuerdo a la Constitución y todo lo demás, que ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Constitucional ¿cómo se llama? Se pronunció porque era un golpe ni nada por el estilo. Bueno, lo cierto es que el señor Merino fue nombrado presidente, cuando juraba, tú veías en la cámara de varios canales la marcha de Ollantumala, la marcha de Julio Guzmán, etcétera, 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 las protestas. Ya está, era un automático total, ¿no? Realmente un automático, automático. Entonces, esto por un lado. Luego vino la violencia desmedida y feroz que ha sido esa marcha, la avenida donde murieron desgraciadamente dos jóvenes, eh, eh, lamentablemente que todavía no sabemos cómo murieron porque se les apunta a la policía alegremente, y comenzaron los desaparecidos, los desaparecidos, los desaparecidos. El señor Sagasti salió y dijo que Merino debía renunciar, que había que vacar a Merino. Cuando fue el primer muerto, era como si estuviera preparado ahí. Luego viene el tema de que Merino renuncia, que no se pudo, no, o sea, no se pudo nombrar votar por la primera mesa directiva, porque además exigió que no fueran congresistas que hubieran votado por la bancada de Vizcarra, o sea, de los 130, 105 estaban inhabilitados. ¿Y eso por Pero qué dice Merino? eso, ¿cómo tú lo explicas? Porque digamos, Mira, tiene todas las características de un
complot, de un libreto, de un psicosocial, de un manejo de inteligencia. Es demasiado raro que se prohíba a los congresistas participar porque votaron por la vacancia de Vizcarra, que hayan dos listas que después salga Sagasti. Eh, eh, Cuando al principio eran los de UPP los que lidiaban esto, que Sagasti le pregunte a Merino, oiga, oye, a mí me están proponiendo ser presidente. ¿Cómo podía ser presidente Sagasti? Ni siquiera lo podía ni alucinar. Que ya sabía que iban a vacar a Merino, que estén esperando el primer muerto, y la verdad es que fue lamentable el tema de la marcha, que hubieran dos muertos, pero esas dos personas que han muerto, yo insisto, tienen antecedentes policiales y uno ha sido juzgado y condenado por robo agravado, y robo agravado, lo debe saber la gente, es uso de arma. Y el uso de arma fue para robar un celular. Entonces habría que preguntarle a la señora que le robaron, así, qué piensa, pero en todo caso nos los hicieron héroes nacionales. Al volverse héroes nacionales, los compararon con Bolognesi y con Grau, que me parece algo que no corresponde, no tienen la trayectoria para ser héroes nacionales. El señor Sagasti los ha llevado a una comisión de los deudos de los desaparecidos. Los desaparecidos nunca existieron. Vino Human Rights o Wash Rights, uno de esos, vino la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hasta ahora tenemos una comisión para ver a los heridos, a los desaparecidos, que no desapareció ninguno. Se hizo un psicosocial con los desaparecidos, sacaron la canción de Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? Mira, ha sido demasiado. Claro, en medio de todo el desorden, el descalabro, la violencia, y por último, en estas marchas del norte, que ha habido un muerto, en la del sur, no sé si ha habido, pero dijeron ayer que había, pero no se ha confirmado, pero ha habido un muerto, que el señor Sagasti tiene que ser condenado, investigado, igualito que están haciendo, igual que están haciendo con Merino y con Ángel Flores Salados, el ex premier. La verdad es que acá hay algo oscuro, sucio y poco transparente, que nos hace recordar la época, como decimos, a veces nos hace recordar la marcha de los cuatro suyos, ¿sabes? Bueno, Mariela, Balbi, estoy muy agradecido por tu participación en el programa. Te reitero mi deseo de un mejor año 2021, en el cual ya estamos. Si quisieras decir algunas palabras para nuestros oyentes, para nuestros televidentes. No, nada más que disculpen que se me fui yo al blanco con la computadora porque no soy muy experta en estos temas, y desearte a ti y a todos los tuyos un lindo 2021, que va a ser difícil, pero espero, confío que no sea peor que este, a pesar de que no vamos a tener vacunas y no vamos a poder movernos de acá y vamos a tener que vivir encerrados toda la vida, y un país no puede vivir encerrado. Ese Bueno, es el gran problema, pero un feliz 2021. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de La Terraza de RBK. No se olviden de suscribirse a La Terraza de RBK y de darle clic a la campanilla en el canal RBK de YouTube. Por mi parte, les deseo de todo corazón un feliz 2021, esperando que este año sea mucho mejor que el anterior. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.